Bienvenidos una vez más a Paradigmas. Hoy tocaremos el tema del nombre de Dios, un tema que ha dividido aún denominaciones, ha puesto sobre la mesa a grandes expertos, escatólogos y estudiosos de las Escrituras. Muchos dicen que hay que llamar a Dios por un nombre específico para que éste nos voltee a ver y tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, muchos aseguran que ni siquiera está escrito en la palabra el nombre del Dios Todopoderoso. Hoy se encuentra conmigo en este foro dos personas que han estado participando en programas anteriores y que hoy con mucho gusto me gustaría presentarlos. El primero de ellos es Óscar Alonso. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Audi, a ti, a tu auditorio de nuevo por la invitación. Y pues un tema muy importante porque todos, absolutamente todos respondemos a un nombre. No respondería si te digo, hola Mario, ¿cómo estás? Sabiendo que te llamas Audi, ¿no? Entonces, a partir de ahí, explicaremos algunas situaciones que tenemos dudas. También es un honor para mí poder presentar a Sara. Sara, muchas bienvenida. Gracias, Audi, por la oportunidad otra vez de poder también compartir foro con mi compañero Óscar y por qué no aprender cada una de sus palabras y ahí manejar el tema. Óscar, hablábamos de que si yo me llamo Saudi no me podrías llamar con otro nombre. Claro. Pero y si no supieras cómo me llamo, entonces, ¿cómo me hablas? La historia nos habla acerca de términos a los que la misma cultura obliga a interpretar. El simple hecho de decir esa cosa, el término esa, es un término que nos ayuda a decir no sé cómo te llamas, no sé lo que eres, pero esa podría ser un término para yo referirme a esto, ¿no? A partir de ahí se crean términos, creo yo, para referirse a Dios, al no tener el nombre, al no tener literalmente la palabra. Entonces nos referimos a la persona, al ser que lo es todo. No hay un nombre que pueda explicar el poder de Dios. Creo que eso responde al cómo llamamos a Dios, el cómo nosotros le sentimos, ¿sabes? El hecho de decir, la cultura nos dice, se va a llamar de esta forma, pero quizá un bebé, por ejemplo, cuando no conoce el nombre de, o no puede pronunciar el nombre de algo, lo asimila como, no puede decir madrina y dice tita, ¿no? Entonces, tita va a seguir siendo tita hasta que entienda que se llama madrina, ¿no? O que le puede decir madrina. Entonces, lo que comentaba Óscar, ¿no? Nos referimos a una cosa por como nosotros entendemos, pero eso no le quita lo significativo que es para nosotros. Dios es algo que nos refuerza, que nos da como la vitalidad de saber que hay algo en lo que podemos creer. Y aún así el que le llamemos Jehová o le digamos Yahweh o le digamos de diferente forma no va a quitar el hecho de que siga siendo el Padre que nosotros necesitamos o tenemos en nuestra vida. Hay quienes discuten y dicen que Yeshua y Yahweh son los nombres correctos de Dios. ¿Qué opinamos de eso? Dependiendo del lugar. Mira, en algún momento se satanizó esa situación y se dijo que por el significado, por cómo estaba escrito en la palabra, entendemos también que la palabra ha sido transliterada y transcrita hace muchos años. Y entendemos que se escribió en paleohebreo, lo comentamos en un programa, y que se escribe de derecha a izquierda y sin vocales, y de ahí surge la palabra Yahweh, que son las siglas YWHY. En ese entonces, ese es el término que se utiliza en esa cultura en especial, en esa cultura judía, en esa cultura hebrea, en esa cultura de hace muchos años. Cuando surgen las traducciones en mi lenguaje, en mi cultura, surge el tema, el nombre de Jehová. Entonces, creo yo que no hay ningún problema si yo en español le llamo Jehová a que un hebreo le llame Yahweh. ¿Sí me explico? Cada quien en su cultura, en su idioma, tiene un término para referirse al Dios. Mi Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y su mismo Dios podrá ser el mismo con otro nombre. Cierto. A mí en particular era un tema que me conflictuaba porque surge esto, ¿no? El que todos te digan, ¿sabes qué? No le estás diciendo de la manera correcta porque
Yeshua es un nombre. Tú no le puedes decir de otra forma que no sea Yeshua. Sin embargo, algo en ti, como decías, ¿no? También el Espíritu Santo habla a través de nosotros y tú como te sientas más cómodo, como te sientas para hablarle a Él, yo siento que es lo correcto para hablar con Él. Justamente cuando surge la idea de tener que decirle de una manera diferente, hay como muchos conflictos. Lo que decía Oscar es muy cierto. Mi nombre particularmente en otros idiomas tiene otro, se pronuncia de diferente forma. Sin embargo, no cambia el hecho de que yo siga siendo Sara, ¿no? Hay un tema ahí particularmente con Jesús, porque se retoman historias, por ejemplo, de Tamuz, de las leyendas babilónicas, en donde dicen que Jesús, en realidad, cuando nosotros hablamos de Jesús, no le estamos hablando directamente a Yeshua o a Dios, sino estamos hablando de Tamuz, si no le decimos precisamente Jesús, porque hay como un deslinde que se hubo en esa época, para que las demás personas empezaran a llamarle o le rindieran culto a Tamuz, decidieron decirle, va derivado a, y esconden el nombre de Tamuz al nombre de Jesús. Entonces tú, al decir Jesús, ya no le estás rindiendo culto como a nuestro Dios, sino al de ellos. Pero eso es un tema que no necesariamente es cierto, porque si tú con el corazón le hablas a Yeshua, le hablas a Jehová o le hablas a Dios o como tú le quieres llamar, creo que va directamente a eso, no necesariamente tengo que hablarle a través de Tamuz. Yo no menciono, ni siquiera pienso en Tamuz al momento de hablar de Jesús. Oscar, si hablamos, como decía Sara, de que el nombre de Dios fue, o de un nombre, de un Dios, perdón, pagano, fue oculto en el de Dios, ¿esto quiere decir que la esencia también de nuestra oración cambia? No si no sabes que es para Él. Es decir, no si no lo haces con esa intención. Dios ve el corazón de las personas. Es como David. David sabía que habían muchos instrumentos que no eran propiamente con finalidades de alabanza, que tenían a lo mejor un fin más mundano o que era para adorar a otros dioses. Sin embargo, al momento de utilizarlos para alabar a Dios, Dios ve en el corazón de David la intención. Creo que así funciona. Creo que si Él ve nuestra intención de que lo estamos buscando a Él, ahí se puede crear ese vínculo. Ojo, no quiere decir que hoy le voy a llamar de una forma y mañana de otra. Pero hablamos también de madurez. ¿Esto tiene algo que ver? Después de un corte, regresamos con este tema. Gracias por continuar aquí en Paradigmas. Antes del corte veíamos que el Señor, o al Señor le han puesto diferentes nombres, pero ¿esto hace que el Señor no nos voltee a ver, Oscar? Depende. Cuando utilizamos un término que ya sabemos que no se debe utilizar, ya sabes que así no se llama, ya sabes que así se llama a otra persona, ahí es donde estamos creando un conflicto. Mencionábamos en el corte que yo tengo una relación muy particular con Dios, una relación que ustedes no tienen, porque es entre Él y yo la comunicación. Yo platico con Él todos los días. Entonces, así como es una persona muy especial para mí, yo le doy un nombre a Él y Él sabe que yo me estoy refiriendo a Él. Si yo cada vez que hago una oración inicio, porque el Padre lo dijo, inicia alabando y dando el nombre de a quién estás alabando, ¿no? O a quién haces tu oración. Señor y Dios Padre, inicio mi oración. Y cada quien inicia su oración como quiere. Padre Santo, Papito lindo. Cada quien inicia su oración como quiere y ese es el vínculo que Dios está buscando contigo. Dios no quiere que le hables, que todos le hablen igual. Quiere Él crear una relación entre tú y Él. Si tú logras hacerlo con el nombre que tú quieres, sabiendo que es a ese Dios, yo creo que no tienes ningún problema por estarte refiriendo a otras personas. Y pasamos a lo secular, y pasa lo mismo. El Hijo y el Padre tienen una sola relación. Y creo que nadie más fuera de la familia podría decirles que lo que hacen está mal. Porque ellos saben hasta dónde se tienen confianza, porque son familia, ¿saben? Hablando de Dios, ¿no?
Yo creo que sí, es lo mismo que habíamos comentado en algún otro programa también, ¿no? Que el Espíritu Santo y Dios habla con nosotros a través de nuestro sentir y nosotros agarramos el mensaje. Sabemos de alguna manera que si tenemos un conflicto hablamos con Él o oramos y la respuesta va a llegar a nosotros. Si alguien nos dice, no, es que está mal, lo que tienes que hacer es esto, y ahí contrapones realmente lo que estás solicitando, porque ¿para qué le pides a Dios si le estás solicitando la opinión a otra persona? Que incluso el tener más opiniones conflictúa más y te confunde más, porque vas a generar muchas más soluciones que igual no son las correctas. Es más bien, no son las correctas, porque tenemos que seguir el lineamiento que Dios nos tiene, porque si bien nosotros queremos algo, muchas veces eso que queremos no es lo que realmente necesitamos, sino Dios es el que tiene todo justamente planeado para nosotros, para cada una de nuestra vida. Y pues posteriormente a lo que decía, que el tener un sobrenombre, un apodo o una forma de llamar a Dios, y yo en algún momento le comentaba también, que quiero recalcar eso también, que muchas veces la sociedad sí te contamina, ¿no? El hecho de decirte, es que ya no le puedes decir Jesús, ahora tiene que ser Yeshua, y el que todo el tiempo te lo estén repitiendo, pues ya lo adoptas. No necesariamente es como perder como la fe, pero pon tú que cuando ya lo entiendes dices, ok, entonces no estaba del todo incorrecta. La forma en la que yo decía, en la que yo me sentía más cercana a Él, esa es la forma en la que le voy a seguir llamando, ¿sabes? En mi vida, no sé, yo podría hablarle a mi papá por su nombre o simplemente decirle papá. Y creo que sería incómodo que viniera un vecino y me diga, no, a ver, espérate. Él se llama así y yo quiero que tú le digas así. Pero entonces ahí vamos, espérate porque es mi papá. Como, ¿por qué tendrías tú que decirme cómo le voy a hablar a mi papá? Si yo lo conozco y tengo esa relación, ¿no, Oscar? Claro que sí, definitivamente. Esa es la relación que yo te platicaba hace un momento. La relación entre Dios y tú. Entre ese vínculo muy personal y muy íntimo que ustedes tienen, yo creo que es irrompible. Y eso es de cada persona. Cada persona tiene un vínculo, tiene una relación muy estrecha con Él. Y esa yo no lo puedo romper, yo no me puedo meter en tu relación con Dios. Si tú quieres llamarle padre, le quieres decir papito, le quieres decir como tú quieras, ok, adelante. Pero ok, ese es un sobrenombre. La pregunta es, ¿cómo se llama Dios? ¿Qué dice la Escritura sobre el nombre de Dios? Como hace años, miles de años, cuando se escribe la Torá, le llaman a Dios. ¿Y por qué ese nombre se ha cambiado? Porque antes le decían el que es, el yo soy, y ahora tiene que ser Yahweh, pero Yahweh significa lo mismo. Pero hay una persona en la Escritura que le preguntó a Dios cómo se llamaba. Moisés, ¿no? Moisés le pregunta a Dios, o bueno, cuando lo envía para liberar al pueblo de Israel, le pregunta, entonces, ¿por quién voy? ¿Quién le digo que eres? ¿No? Entonces ahí es cuando Dios le dice, pues diles que soy el que soy el que soy. Entonces de ahí surge como las personas, supongamos que en ese entonces Moisés va y les dice, el que es, dice que tenemos que hacer esto, ¿no? Porque fueron órdenes directas. Pero como no hay un nombre como tal, lo mismo que decías, ¿no? Que nosotros utilizamos esa cosa para referirnos y tenemos que utilizar algo para referirnos en algo en específico. Claro. En ese entonces se utilizó el yo soy, no necesariamente que sea el nombre principal de Dios. Pero bueno, eso también se aplica a nuestra vida porque, bueno, nosotros somos jóvenes, pero en alguna ocasión, creo, y si Dios así lo permite, vamos a tener una familia. Entonces, el hecho de que yo me convierta en papá y yo tenga un bebé y solamente me diga papá, yo sé que es mi hijo. Claro. Y no necesita tener claro cuál es mi nombre completo, ni siquiera dónde vivo, para saber que es mi hijo, porque es mi sangre y yo lo conozco. Tal vez él no me conozca al 100%, pero yo sí, porque mi madurez me permite conocerlo y saber que es mío. Claro. Entonces, al ver que, en un ejemplo, él va a caer,
yo como papá lo voy a defender, no importa si me llame o no, no importa si sabe mi nombre o no, yo sé que es mi hijo, por lo cual yo creo que aún dicen las Escrituras que si nosotros como padres no le damos una piedra a nuestro hijo en lugar de pan, mucho menos el Dios Todopoderoso que nos ama. Entonces eso viene a aplicar a nuestra vida. Creo que tal vez en nuestra poca madurez o vamos creciendo y somos bebés espirituales, le hablamos como papá o vamos conociendo apenas su nombre, pero el Señor nos conoce desde la fundación del mundo. Esto quiere decir que el Señor voltea a vernos en cualquier circunstancia, aún no conociendo nosotros su verdadero nombre, pero puede que esté revelado en las Escrituras un nombre verdadero de Dios. Regresamos a Paradigmas. Que muchas veces la sociedad sí te contamina, ¿no? El hecho de decirte, es que ya no le puedes decir Jesús, ahora tiene que ser Yeshua. Y el que todo el tiempo te lo estén repitiendo, pues ya lo adoptas. No necesariamente es como perder como la fe, pero pon tú que cuando ya lo entiendes, dices, ok, entonces no estaba del todo incorrecta. La forma en la que yo decía, en la que yo me sentía más cercana a Él, esa es la forma en la que le voy a seguir llamando, ¿sabes? Gracias por continuar en este último segmento de Paradigmas. Antes del corte veíamos que el Señor es misericordioso, pero Oscar, ¿es su misericordia más grande que nuestra ignorancia? Sí, definitivamente. Su misericordia es enorme. Nosotros, al ignorar su nombre, podría ser que pensemos que tenemos la condenación y que nos vamos a ir, no vamos a estar con Él el día de mañana, que ya no estemos en este mundo porque no le dijimos de la forma correcta. Es otro tema. No es un pecado como tal, no llamarle por el nombre que está escrito. Su misericordia es muy grande y creo que Él entiende la situación, Él entiende el problema en el que muchas veces este problema mental que de pronto tenemos, este conflicto de cómo te digo. Yo creo que si estás en una relación con Él, si estás en constante oración y comunión, el Señor va a poner en tu corazón cómo quiere que le llames. Y a partir de ahí, tu relación con Él puede ser infinita. Y si hablamos de que vamos madurando, porque un bebé no sabe el nombre, pero cuando va creciendo, ya simplemente no le interesa saber el nombre de su papá. No necesariamente, yo creo que es más como lo decía Oscar, ¿no? Que no se pierde el vínculo. El hecho de que tú le digas de una forma no significa que se pierda como tal, ¿no? Ahorita que me mencionas esto me recuerda mucho las diferentes películas que surgen, ¿no? Hay un trivial de Cantinflas, perdón que mencione este tipo de cosas, pero hay una película de Cantinflas en donde él es doctor y le dice a algo en específico, ¿no? Le dice, hola chato. Y surge como eso, no necesariamente perdemos como el hecho de que por decirle de una forma se va a perder como el vínculo o la fe que tienes hacia algo. Un bebé, por ejemplo, sí es verdad que va madurando, pero ya supongo que entiende esa parte. Ya no necesariamente por el hecho de decirle, él es tu papá, le vas a tener que decir papá, se le haya quedado y haya dicho, así va a ser de esa forma, ¿no? Al transcurso de la época de su crecimiento, quizá él empiece a acomodar ese sentimiento que tiene, quizá de otra forma, no porque otras personas te digan, le tienes que decir papá, así va a ser siempre. Por eso, pero ahí cuando vas madurando, hablamos de que se crea la necesidad de saber cómo se llaman las cosas para poder comunicarnos. Exacto. Ahora, esto nos lleva a que si no queremos saber el nombre real de Dios, ¿es porque no queremos madurar? No, en el proceso natural del aprendizaje, bien lo mencionas, en el proceso natural de adquirir el vocabulario y de asignarle un nombre a cada cosa, vamos madurando y enriquecemos nuestro léxico, ¿no? Y de la forma en la que nos comunicamos. El hecho de que yo crezca, de que yo tenga 40 años, no quiere decir que le voy a dejar de decir papá a mi papá, o que le voy a decir el apodo que yo le tengo.
Ahora, si Dios me revela su nombre a través de las Escrituras y pone en mi corazón su nombre y me lo revela en mi mente espiritual, en mi corazón, entonces yo le llamaré de esa forma. Mientras tanto, yo le seguiré llamando como mi corazón me dice que yo le diga. Porque Él sabe que yo me estoy refiriendo a Él. Él sabe que Él es mi Dios y Él sabe que yo estoy en comunión con Él y no con otro. No por el hecho de decir, Dios ayúdame, me estoy refiriendo a otros dioses paganos, ¿no? Él sabe que me dirijo a Él. Además, sabemos que el enemigo no puede leer mentes, entonces... Quizás fue así como funcionó desde antiguamente, ¿no? Que Dios le puso a Moisés el nombre de Yo Soy, y se lo puso de corazón, le dijo así va a ser, así diles a ellos, y quizá esa fue la forma en la que pudo comunicarse con todo el pueblo de Israel y que así mismo sucedieron todos los sucesos que están escritos en la Biblia, y posteriormente se fue revelando quizá en el corazón de diferentes, porque va lo mismo, ¿no? En diferentes culturas, en diferentes regiones, diferentes países, el lenguaje es muy diferente, entonces en su idioma quizá lo que él quería, o Dios, le puso el nombre que así es como es nombrado en cada una de esos países, versiones, de diferentes lugares, ¿no? Entonces, surge esto precisamente, ¿no? El que si esas personas le dicen Yahweh, le dicen Jehová, le dicen Yah, o Yeshua en el nombre de Jesús, o es porque así puso Dios, o así les reveló a ellos que fuese. Claro. No es incorrecto por el hecho de que así se les mencione. Entonces, ¿adaptamos el nombre de Dios a como nos guste? No como nos gusta, y bien lo decía, es como al principio quizás como nos sintamos más cómodos, porque de eso se trata, ¿no? Siento que Dios quiere que estemos conformes con Él, que nos sintamos seguros, porque al fin y al cabo es nuestro Padre. Tiene que haber esa comunión, no por el hecho de decir, ay, es una persona que quiere que la llamemos así, se vuelve ortodoxo. Si te nace, cuando algo te nace, las cosas fluyen de diferente forma, cuando lo sientes realmente. Cuando hablamos de que ya se impone el nombre de Dios, ¿es legalismo, Oscar? Sí, cuando se impone, sí. Cuando nos dicen que debe ser así, sí. No podemos ir por la vida diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. Dios no nos da esa autoridad. Dios no nos dice, ve por todo el mundo y dile a la gente lo que tienes que hacer. No, no funciona. Es ve y enséñales mi palabra, enséñales mi ley para que ellos dentro de su libre albedrío puedan tomar una decisión correcta. Eso es lo maravilloso de la palabra. Junto a mi libre albedrío, adquiero la palabra y entonces tomo decisiones. Sí, puedo exponer la palabra y puedo decir, estas son las leyes, pero no puedo obligar a la gente a que las siga. Es tu decisión, al final es la decisión de la gente que nos está viendo. Si ellos quieren decirle Jehová, si quieren decirle Yahweh, es su decisión y no se lo tenemos que imponer. Pues el tiempo se ha acabado. Muchas gracias por haber participado en este programa. Gracias. Y usted recuerde, la palabra dice que en parte conocemos y en parte no. Dice que la gloria de Dios es esconder las cosas y la gloria de los hombres es descubrirla. Así que no te quedes con lo que nosotros decimos, fíltralo todo a través de las Escrituras, puesto que el Espíritu Santo y el mismo Dios es el único quien puede traer revelación a nuestra vida. Nos vemos en un capítulo más de Paradigmas.